Vamos con una nota que tiene que ver con la realidad mendocina, dale. Hasta las 19. Volver mejores. A las 17:48 estamos en comunicación con Pablo Ferrari, presidente de la Fundación Salud Inclusiva, especialista en salud pública, docente de salud pública en la Universidad Nacional de Cuyo, en una de la provincia más linda, donde ahí me operé los ojos, donde ahí me puse novio con la Chipi, y todo eso. Así que vamos a hablar con él. Pablo, Daddy te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Daddy? Muy buenas tardes. Un gusto, muchas gracias por atendernos y charlar con nosotros y contarnos cómo está hoy la realidad sanitaria en Mendoza, teniendo en cuenta que el gobernador Suárez anunció que se iba a poder volver a fase 1, planteó que como lo había planteado Alberto Fernández, ¿no? Sí, en realidad, bueno, lo que planteó el gobernador provincial es que en base al decreto, al DNU, emitido por el gobierno nacional, que ponía a Mendoza fuera del distanciamiento y la incluía dentro del aislamiento preventivo y obligatorio, el gobierno provincial hoy en conferencia de prensa, el gobernador dijo que Mendoza va a seguir tal cual estaba hasta ahora, con la apertura de actividades económicas, que lo único que se va a restringir, que se había vuelto a habilitar ahora para este último fin de semana largo, había sido las reuniones familiares, y bueno, y Mendoza inclusive también a mediados de la semana pasada el gobierno provincial había definido suprimir la circulación por los grupos de DNI para los días viernes, sábados y domingo, y bueno, en base al DNU, esas son las únicas restricciones que la provincia va a implementar, donde también nosotros vemos que hubo cierta picardía, por decirlo de algún modo, picardía política de la provincia, el gobernador sabiendo que el gobierno nacional iba a endurecer las restricciones a la circulación para preservar la salud de las argentinas y argentinos, y en este caso puntualmente de las mendocinas y mendocinos, hicieron una apertura de último momento para también generar esa sensación de que es el gobierno nacional el que nos quiere tener a todos encerrados, y bueno, es bastante crítica la situación sanitaria en la provincia de Mendoza, donde estamos ya por encima de los 31.000 casos confirmados, que es algo que nosotros desde la fundación nuestra venimos emitiendo informes semanales desde una propuesta que hemos elaborado desde nuestro centro de estudios en salud colectiva, que denominamos a esta propuesta epidemiología en Alpargatas, donde empezamos ya hace varios meses a hacer un seguimiento cotidiano de la situación de la pandemia en la provincia, con un análisis crítico, pero también con propuestas que lamentablemente no han sido tenidas en cuenta, pero sí, la situación es por demás compleja en Mendoza, donde hay más de 31.000 positivos confirmados, porque hay un alto número de subregistro, de gente que no está yendo directamente a hisoparse, que no accede a un hisopado, hay demora en la carga de datos por falta de personal, y lo más preocupante de todos es que hay un colapso real del sistema de salud a nivel provincial, con más del 92% de ocupación de las camas de terapia en la provincia, por encima aún en el Gran Mendoza, pero en ese porcentaje se diluye que los principales hospitales de la provincia, tanto en lo que es el Gran Mendoza como los hospitales regionales, que son los hospitales que dan respuesta a los distintos departamentos que estamos más alejados del Gran Mendoza, tienen una ocupación de las camas de terapia intensiva del 100%. Y es preocupante porque no solo vienen aumentando día a día los contagios, sino que también vienen aumentando la cantidad de fallecidos, que nosotros desde la fundación nuestra entendemos que son muertes evitables. Y por ejemplo, justo hoy, que es 12 de octubre, hace 4 meses, el 12 de junio, nosotros teníamos 98 casos confirmados en la provincia, que fue un caso muy relevante porque se le dio mucha prensa, adjudicando la responsabilidad de las personas, de la falta de cuidados y demás. Y a ese momento, como decía, el 12 de junio habían 98 casos, hoy tenemos prácticamente 31.000, pero había 9 muertes nada más al 12 de junio. Hoy Mendoza tiene 402 fallecidos. Eso es lo que a nosotros nos viene alarmando aún más,
y porque tenemos en cuenta además que en septiembre fallecieron 167 personas, y en lo que ya vamos de octubre, con el último reporte emitido por el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza anoche, en octubre ya vamos 105, o sea que en 11 días llevamos prácticamente el 70% de las muertes que se produjeron en el mes anterior, en septiembre. ¿Y por qué se opone, Pablo, el gobernador? Digo, ¿es una cuestión política, una cuestión de chicana, una cuestión de la presión de empresarios de Mendoza, que tampoco no son ningunos nenes, son muchachos bastante atrevidos? Y esa es una. Y la otra que te quería preguntar también, ¿la fundación está recibiendo alguna persecución o algo por el estilo? Porque me imagino que titularlo así, epidemiología de alpargata, no debe ser nada lindo para los muchachos de la gobernación. Bueno, mirá, por empezar respecto a la postura de la provincia, nosotros justamente venimos desde hace un buen tiempo advirtiendo y remarcando la necesidad de implementar otras estrategias. De hecho, a mediados de julio, en uno de los primeros informes que emitíamos, sugeríamos que la provincia en ese momento volviera a fase 2, es decir, mantener las actividades económicas, las esenciales y algunas otras actividades que se habían permitido, pero restringir, por ejemplo, el turismo interno, que en nuestra provincia se habilitó prácticamente de forma simultánea, que se reconocía la circulación comunitaria del virus en la zona del Gran Mendoza, y ese fue uno de los motivos que permitió que el coronavirus, que estaba realmente limitado al Gran Mendoza, la zona más urbana, con el turismo interno se desplazó y se complicó la totalidad de la provincia. Y entendemos por un lado que hay una cuestión conceptual, de principios, de prioridades ideológicas, podríamos decir, de que es la economía por encima del resto de las actividades y de los valores. O sea, hoy de hecho Claudia Najul, que fue la última ministra de Salud de Cornejo en la gestión anterior del Frente de Cambio a Mendoza a nivel provincial, y que actualmente es diputada nacional, salía a respaldar a Suárez después de la conferencia de prensa diciendo que Mendoza, economía y salud era la política. Entonces, bueno, nosotros le contestamos que la diferencia que nosotros marcamos con ellos son las prioridades. Nosotros entendemos que tiene que ser la salud y, por supuesto, también la economía, pero la economía no puede abrirse a expensas de poner en riesgo la salud y la vida de las mendocinas y mendocinos. También seguramente hay un montón de presiones, pero por el otro lado, la otra realidad es que Mendoza es una provincia que se la enmascara, pero tiene una deuda muy importante, una gran deuda en dólares prácticamente impagable. Mendoza está en default, y eso también es lo que hace que la provincia no ha podido implementar ninguna herramienta económica, financiera, para poder sostener los aislamientos y restringir algunas actividades. Y la verdad que las únicas herramientas de política económica que han llegado a la provincia son las nacionales, como el IFE y los ATP para el pago de algunos sueldos, y también hay una clara posición política, además con Suárez muy condicionado por Cornejo, que es el ex gobernador, titular de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, que han adoptado pararse en esa lógica de posicionarse como los defensores de las libertades individuales, como si pudiera hablarse de libertades individuales cuando no está asegurada la vida. O sea, nadie puede hablar de sus libertades individuales cuando no tiene asegurado que pueda estar vivo. Entonces, bueno, por ese lado nosotros entendemos que hay un cóctel de presiones de algunos grupos económicos, de principios conceptuales, ideológicos del gobierno, que pone por encima de la salud la economía, y también una necesidad de que, debido a la situación crítica económica que tiene la provincia, y por no reconocerlo, tienen que tener todas las actividades o buscar tener actividades económicas abiertas. Y respecto a la segunda pregunta, nosotros sí, la verdad que cuando lanzamos esta iniciativa, que justamente desde el nombre de poner epidemiología en alpargatas, lo que buscamos desde un primer momento fue llevar toda esta información sanitaria, epidemiológica, que generalmente se hace en un lenguaje muy técnico y poco accesible al conjunto de la ciudadanía, le buscamos llevar a un lenguaje mucho más llano, coloquial, entendiendo que es fundamental el acceso a la información real, que es otra de los puntos críticos que nosotros hemos marcado de la gestión provincial, de
se oculta información, nunca se ha informado los casos por departamentos, que creemos que es muy importante conocer qué pasa en el municipio, en el departamento donde cada uno vive, porque no es lo mismo quien vive a 400 kilómetros de Mendoza capital que el que vive en Mendoza capital. Y la verdad que sí, nosotros lo primero que hicimos fue el mismo 19 de marzo, el día que se decretaba el ASPO, lo conocido como cuarentena a nivel nacional. Presentamos una nota por mesa de entrada de Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza dirigida al gobernador, poniéndonos a disposición para colaborar en los equipos técnicos. Al día de hoy no hemos recibido respuesta alguna, y a nuestros informes que hemos ido emitiendo no nos han podido refutar absolutamente nada desde lo técnico. Lo único que han buscado hacer es tratar de deslegitimar nuestras posturas y nuestros informes por nuestras pertenencias políticas y demás, pero bueno, entendemos que de la provincia de Mendoza ha sido encerrarse en una cuestión partidaria y muy soberbia, sin abrir la posibilidad de escuchar otras miradas, donde entendemos que la salida de esta situación es en conjunto. Creo que a nadie le gustaría estar gobernando en este contexto, pero bueno, así como Alberto fue elegido a nivel nacional, ellos en lo provincial han sido elegidos para conducir la provincia y tienen que asumir la responsabilidad de bregar por la salud de las mendocinas y mendocinos. Sí, voy a decir ideológico y me cuesta a mí poner en términos de ideología o la falta de solidaridad y poner lo económico sobre lo sanitario, pero no creo que el mendocino en general también sean todos hinchas de Suárez. En ese sentido el blindaje mediático debe ayudar mucho. ¿Cómo es en Mendoza? No te alcancé a escuchar bien la última parte, te escuché el blindaje mediático y hasta ahí no escuché bien después. Sí, decime cómo es el blindaje mediático en Mendoza como para que se ponga lo económico sobre sobre la salud, se muera, estén al 100% todo como vos me dijiste, haya tantos muertos, las camas colapsadas y no y el pueblo mendocino no reaccione. Debe tener un blindaje mediático importante. ¿Cómo es allá? Sí, la realidad es que acá todo lo que es el manejo de medios realmente, como decís vos, tiene un blindaje muy fuerte. De hecho, las pocas voces opositoras o críticas, digamos, no opositoras, sino críticas a la gestión de la pandemia en lo provincial, de nosotros, desde la Fundación, a veces hemos podido salir en algunos de los medios que tienen muy controlados en base a una pauta publicitaria o una pauta muy fuerte, sobre todo a través de medios comunitarios, de algunos medios alternativos, pero es real que, de hecho, hay prácticamente la mayoría de los medios de comunicación provinciales funcionan casi como órganos de prensa del gobierno provincial y también con una gran irresponsabilidad fomentando. De hecho, hoy a la mañana varios medios provinciales convocaban a las marchas que se están dando hoy a nivel nacional, puntualmente acá en la provincia. Hoy inclusive el gobernador en la conferencia de prensa, cuando lo consultaban, se despegaba diciendo que bueno, que eso era una convocatoria de estos fenómenos que se daban por redes sociales, pero la realidad es que en todas estas marchas que se han ido dando en estos últimos meses, funcionarios, diputados nacionales del Frente Cambia Mendoza no solo han participado, sino que también han incentivado la marcha. Hay una doble vara muy grande y peligrosa. Hace 2 semanas la municipalidad de la capital, con sus preventores y la policía de la provincia, reprimieron salvajemente a un grupo de 20 chicos de skaters que estaban pidiendo la apertura de un skatepark en la ciudad de Mendoza. Y por ejemplo hoy que está la marcha en el centro, está prácticamente liberado, no se controla si se circula por grupos de DNI, absolutamente nada. Claro. Pablo, ¿y tu cotidianidad para finalizar? ¿Tu cotidianidad cómo es? Se meten con vos, digo, como es más chico que acá, porque acá se meten con los hijos, te mandan a escrachar la casa y todo eso. ¿Allá ves algún atisbo de eso o todavía no se han metido con eso? No, acá por suerte a ese nivel de peligrosidad, por decirlo de algún modo, y de agresividad no se ha llegado. En ese sentido por lo menos está más tranquilo. No, acá son algunas operaciones de
de prensa, digo, de la que lamentablemente, porque me parece que hay que remarcar que lamentablemente uno se va acostumbrando, pero por ahora no ha pasado a mayores de eso, más que alguna operación de prensa, y esto que decía, de buscar descalificar porque uno ha sido funcionario en tal o cual gobierno, o por tener cierta actividad política, pero más de eso no ha pasado. Esperemos que... ¿Vos qué fuiste, funcionario de gobierno anterior? Sí, yo he sido en el año 2014 director de uno de los hospitales públicos de la provincia de Mendoza, después delegado del Ministerio de Salud de la Nación acá en Mendoza durante el 2015, y nada, identificado con el peronismo, afiliado al Partido Justicialista, entonces por ese lado nos han tratado de descalificar a nuestros informes. Por ejemplo, hicimos un informe cuando empezó a fomentarse la apertura de actividad económica acá en la provincia de Mendoza en mayo, que poníamos el foco en el transporte público, que sigue al día de hoy con una frecuencia reducida al 60%, y poníamos en evidencia que se permitía más de 40 personas por colectivo, y en base a la superficie del colectivo no se puede mantener más de 50, 70 centímetros de distanciamiento con el que va viajando al lado. Entonces, bueno, cuando nos querían correr con que si nosotros hablábamos de tal o cual lugar, demostrábamos que 70 centímetros son 70 centímetros, seas peronista, seas radical, lo que sea, son 70 centímetros, no hay más margen que eso. Pablo, me imagino lo que debe ser en una provincia como Mendoza, casi como Córdoba, ser peroncho, haber estado en... Oh, para la última, el 17 de octubre, ¿qué te parece? ¿Se viene un Zoom mendocino? ¿Es poco probable? ¿Es ingenuo? ¿Qué pensás? Bueno, el 17 de octubre desde la militancia hay muchas ganas, mucha ansiedad por participar, y también mucha responsabilidad, ¿no? Entendiendo que tenemos que ser coherentes con lo que venimos planteando a nivel nacional y en las distintas provincias en las que toca ser gobierno y en las que toca no ser gobierno, y marcar desde esta mirada crítica y con responsabilidad. Entendemos que si bien nos gustaría estar a todos en la calle y manifestando nuestro apoyo al gobierno nacional y recordando un día fundamental para el movimiento popular y el peronismo como es el 17 de octubre, creo que hay mucha conciencia, y eso me parece que es algo importante, la coherencia y la solidaridad que estamos demostrando en este momento, de entender que con la obligación y la responsabilidad de ser gobierno tenemos que ser quienes demos el ejemplo, y por más que nos gustaría estar en la calle, creo que es un gran momento también para demostrar que somos coherentes, responsables y solidarios, y que no vamos a poner en riesgo la salud de nadie. Y bueno, habrá que acostumbrarse, y la creatividad. Me parece muy bueno lo que se está armando para ahora, para el 17, cuando 75 de octubre, para que el acompañamiento y la demostración de la lealtad en nuestro día sea a través de las redes, de las plataformas y demás. Muy bien, Pablo, muchas gracias, fue un gustazo hablar con vos, amigo, muy amable. Igualmente, y bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Abrazo grande. Pablo Ferrari, presidente de la Fundación Salud Inclusiva, especialista en salud pública. Bueno, ha estado como director de hospital ahí en Mendoza en gobiernos anteriores. Ya la entró cagando, porque agarró y dijo epidemiología y alpargata, ya con eso, a ver cómo se pusieron los otros. Es como ponerle 17 de octubre a alguna agrupación, ya entramos mal. Un gustazo haber hablado con él. 1807, chicos.